Hola, buen día, bienvenido. Comenzamos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 28, los versículos 11 al 19 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El engaño de la sabiduría humana. El engaño de la sabiduría humana. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Le damos primero en la Reina Valera 60, dice la palabra de Dios, capítulo 28, versículos 11 al 19. Dice la palabra: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornetina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La misma porción, Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19. Dice la palabra de Dios: Luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú serás el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé con deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. El engaño de la sabiduría humana. Alegoría del huerto del Edén. La expulsión del paraíso. El orgullo distorsiona la visión que una persona tiene de Dios y de su relación con Dios. Vemos aquí la caída del rey de Tiro. La cuarta profecía de Ezequiel fue un lamento concerniente al rey de Tiro. El uso de rey en lugar de gobernante es significativo aquí. En la primera parte, en los primeros 10 versículos, Ezequiel reprendió al gobernante por afirmar ser un dios, aunque era solo un hombre.
Pero aquí, en estos versículos 11 al 19, Ezequiel describió al rey en términos que no podían aplicarse a una simple persona. Este rey había aparecido en el jardín del Edén, había sido un querubín guardián, había poseído libre acceso al santo monte de Dios y había estado sin pecado desde el momento en que fue creado. Ezequiel estaba describiendo así a Satanás, que era el verdadero rey de Tiro, el que motivaba al gobernante humano. Dios había designado originalmente a Satanás como un querubín guardián, parte del círculo íntimo de ángeles que tenían el acceso más cercano a Dios, tal como fue creado originalmente por Dios. Satanás era irreprensible hasta que se halló maldad en él. El orgullo de Satanás lo llevó a caída y a juicio. Esto muestra que las fuerzas espirituales de la oscuridad a menudo están trabajando detrás de reyes y de naciones. Este lamento describe el surgimiento de la caída del rey de Tiro. Y así, la caída de la nación ha sido pronosticada, ha sido dada en esta alegoría también de este pueblo. La descripción recuerda fuertemente la narrativa del huerto del Edén. Sin embargo, no hay un intento de hacer un paralelo estrecho con el relato de Génesis. Como a menudo en Ezequiel, las metáforas son mezcladas libremente, alteradas y adaptadas como convenga al lenguaje de la profecía. El lenguaje profético sirve para resaltar el grado de caída que Tiro experimentó. Fue como una expulsión del paraíso. El lamento al rey de Tiro es, en otras palabras, tú eras una vez un modelo perfecto de sabiduría y hermosura, morando en un paraíso, adornado con espléndidas joyas y exhibiendo un comportamiento intachable. Pero tus extensas actividades comerciales llevaron a la opresión. Tu esplendor te hizo engreída y corrompió tu pensamiento. Tus muchas prácticas comerciales deshonestas condujeron a la profanación de los santuarios. Así como los primeros padres habían sido echados del huerto de Edén, asimismo sería echado el rey de Tiro de su ciudad, que por su gran riqueza y hermosura era como un huerto de Edén. En el lenguaje florido y exaltado que emplea el profeta, llama al rey querubín grande y le dice: en el santo monte de Dios estuviste. Todo esto es hiperbólico en carácter y representa la posición excelente de que gozaba el rey de Tiro en la política y economía del mundo. Las palabras son: por tanto, has sido expulsado de tu paraíso y derribada. Los que te observan se horrorizan de ti, dice el versículo 19. Es este juicio sobre el rey de Tiro. La declaración anterior fue una de Ezequiel, porque por lo tanto, como las que se encuentran en los capítulos 25 y 26, pero este párrafo es simplemente una declaración de la intención de Dios de juzgar al rey de Tiro y destruirlo por completo. Al leer estos versículos se tiene la impresión de que este rey es mucho más que aquel regente humano y que esto podría ser claramente la descripción de Satanás. Satanás quiere controlar las naciones y sus líderes. Está claro en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, y en Daniel 9. Mateo 4 también declara que ha delegado autoridad para disponer de las naciones. El uso de la palabra querubín en Ezequiel aquí 28, 4 y 16 sugiere que estamos tratando aquí con una criatura angelical. También el hecho de que había estado sobre el santo monte de Dios. Esto suena muy parecido a la descripción en Isaías 14. Satanás comenzó como un ángel obediente, pero se rebeló contra Dios y dirigió una revuelta para asegurar el trono de Dios. El texto describe su gran belleza y nombra 9 joyas que formaban parte de esa belleza. Todas estas joyas también se encontraban en la coraza del sumo sacerdote. Esto sugiere que el Edén, el jardín de Dios, y el monte santo de Dios, esta persona tenía funciones sacerdotales especiales
que realizar para el Señor. Los ajustes y montajes para estas joyas eran en el oro más fino. Su orgullo y ambiciones egoístas lo llevaron al pecado y Dios lo juzgó echándolo fuera. Si bien la descripción original se refiere al gobernante de Tiro, ciertamente se aplica al dios de esta era, Satanás, el enemigo del Señor. El príncipe de Tiro, motivado y energizado por el diablo, se dedicó a los negocios y también a la violencia, porque se consideraba un dios. Su manera de hacer negocios también era deshonesta, porque el versículo 18 habla de comercio deshonesto. La jactancia de Satanás fue: seré como el Altísimo, y su promesa a Eva fue: serás como Dios. El príncipe de Tiro aceptó la oferta de Satanás y condujo a su caída, así como condujo a la caída de Satanás, pero durante la carrera del príncipe de Tiro fue usado por Satanás para profanar y destruir. Las naciones se horrorizarían entonces ante el juicio del príncipe de Tiro y su ciudad, pero no tenían idea de que Satanás estaba detrás del éxito de la ciudad y Jehová estaba detrás de la destrucción de la ciudad. Nos recuerda el ministerio de los apóstoles en Lucas 10. Dios usó a los apóstoles para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y proclamar el mensaje del reino, pero Jesús vio en sus victorias la caída de Satanás. La belleza de Tiro y su sabiduría para el comercio habían alcanzado tal perfección que la ciudad se había convertido prácticamente en otro Edén. Su riqueza incluía toda piedra preciosa imaginable. Su éxito financiero y comercial era tan fantástico que parecía como si hubiera estado destinada a la riqueza desde el mismo comienzo de su existencia. La profecía anuncia el juicio de Dios sobre Tiro, y es un lamento que tiene forma de poema. Con el fin de lograr que sus lectores apreciaran cuán atractivo era Tiro por su fuerza, Ezequiel dejó que su imaginación volara desde el paraíso hasta el pectoral con incrustaciones de piedras preciosas del sumo sacerdote de Israel. La ubicación de Tiro era tan segura que se podía proteger a ella misma y a todo lo que dependiera de ella, cual si fuera un querubín protector. La ciudad parecía estar tan segura como si estuviera situada sobre el santo monte del Señor, protegida por piedras de fuego, es decir, por una muralla de fuego. Los éxitos al principio de su historia fueron consecuencia de su justicia y honestidad. Sin embargo, la llevaron al orgullo y a la violencia, de manera que Dios decidió privarla de su seguridad. El Señor iba a usar la súbita caída de Tiro para que sirviera de ejemplo a los demás. Tiro parecía una sociedad comercial metropolitana moderna. Sus pecados eran los mismos que los que tenemos hoy en la actualidad en cualquier metrópoli. El materialismo estaba tan extendido como está hoy entre nosotros. Las descripciones y las advertencias que se encuentran en estos capítulos hacen eco en todas las escrituras. Sin Dios, todo lo que logremos poseer en la vida carecerá de sentido. Jesús nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aun si fueran tantas que la gente se pasara la existencia construyendo grandes graneros y revisando sus cuentas. Nosotros los cristianos que hemos muerto y nos hemos levantado con Cristo, queremos enfocar nuestra atención en el aspecto espiritual de la vida. Un énfasis exagerado en las cosas materiales desplaza a Dios de la posición que le corresponde en nuestras vidas. Los deseos de obtener, poseer y disfrutar pueden dominar de tal manera que nuestra vida, que nos convertimos en nuestros propios dioses. Con ello desarticulamos nuestra relación, no solo con Dios, sino también con todo lo que nos rodea, ya que el egoísmo socavará el amor y producirá fricciones. Así como sucedió en la antigua Tiro, esas actitudes todavía provocan la ira de Dios. Todos estos elementos nos hacen pensar que Ezequiel nos muestra la situación de su época con atención fija sobre el gobernante de Tiro, la personificación de la altivez y la impiedad. Pero al contemplar los pensamientos y modales del monarca, discernió claramente tras él la fuerza que le motivaba y la personalidad que le empujaba en su oposición a Dios.
Resumiendo, vio la obra y la actividad de Satanás, a quien el rey de Tiro estaba imitando de tantas maneras. Recordemos el incidente de Mateo 16, cuando nuestro Señor Jesucristo reprendió a Pedro. Fueron las palabras más duras que Cristo pronunció durante su ministerio terrenal, pero él no quiso dar a entender que Pedro se hubiese convertido en Satanás. Lo que hizo fue indicar que la motivación tras la oposición de Pedro respecto de ir al Calvario no procedía sino del príncipe de los demonios. Esto parece una situación semejante. Si el orgullo es suficientemente mortal como para destruir a un ser tan poderoso y sabio, cuánto más cuidado debemos tener nosotros los mortales para no andar independientemente del Señor. Este es el lamento sobre Tiro. Este es el lamento donde vemos el accionar de Dios. El texto que tenemos delante comienza, como es costumbre, con esta forma introductoria sencilla. Sin embargo, hay una diferencia entre los destinatarios. Antes se ha hablado del príncipe, ahora se habla del quien motiva esas acciones en el rey. El texto comienza con una enumeración de las características de este rey. Lo hace por medio de 3 frases: modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. La palabra modelo o sello, hatam, tiene más de un uso en el Antiguo Testamento. Uno es para conferir autoridad a un texto o carta. Siguiendo con la misma línea se usaban como insignia de autoridad. La comparación de una persona con un sello o anillo de sellar se encuentra en otros pasajes del Antiguo Testamento como representantes de algo. La segunda frase se refiere a una característica interna de la persona. En esto se diferencia de la primera. Ser modelo es hacer algo hacia afuera. Como se recordará en la sección anterior, sus éxitos comerciales. La tercera fase recuerda la opinión que Tiro tenía de sí misma. Estos dichos en conjunto dan una pintura muy impactante de la importancia de Tiro. Una vez presentado el personaje principal de esta tragedia, el profeta pasa a presentar el ambiente que rodeaba y ceñía al mismo. Estos versículos enfatizan en los siguientes aspectos: fue colocado en el Edén, el jardín de Dios, y en el santo monte de Dios. Se trata de 2 figuras muy conocidas. Por un lado, el jardín del Edén, que nos remonta a la creación. La versión griega del Antiguo Testamento traduce esta palabra jardín como paraíso, un concepto que tenemos en mente, pero que no es lo que dice el texto. Era sin duda un lugar de abundancia, pero no hay evidencia textual que fuera lo que nosotros llamamos paraíso. El segundo lugar mencionado, el Santo Monte. Si se toman las 2 expresiones en relación con el determinativo que tienen de Dios, queda claro que el autor se está refiriendo a un lugar en que él estaba en una relación especial con Dios. En este caso, la descripción física pasa a segundo plano y solo es usada para traer a la memoria los grandes sucesos del pasado, cuando el ser humano tuvieron encuentros o una relación directa con Dios. Así, este pasaje, vemos que el autor presenta la figura de un rey que tiene contornos sacerdotales y que debe cumplir la función de ser el garante del funcionamiento y defensa de la ciudad. El uso de la terminología especial tomada por un lado del trasfondo cananeo y por el otro de los textos de la Torá muestran que el autor estaba señalando algo más en su presentación. Alguno podría interpretar una representación del Satanás preadámico, otro en la divinización del poder militar o económico, pero sin duda hay algo más en la descripción. Este rey que describe con tal precisión recordaba al autor lo que él representaba, un poder del mal personificado. Pero ¿cuáles eran las razones de la caída del rey de Tiro? A partir del versículo 15 el texto suena más como un juicio que como un lamento fúnebre. Después de haber descrito al rey de Tiro, ahora el profeta pasa a presentar las razones de lo que es la condena del mismo. Estos versículos tienen 3 acusaciones y cada una de ellas tiene una consecuencia o castigo de parte de Dios. Había desarrollado un sistema de comercio también elaborado
que se sentía tan perfecto y realizaba un gran comercio que justamente abusó y se corrompió. La condena por este tipo de pecados se expresa en dos cláusulas. La primera es: te expulsé del santo monte de Dios. El monte de Dios tiene que ver con una relación especial con este. La segunda frase de esta primer condena tiene dificultades de traducción. La Reina Valera 60 traduce: y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Frente a este texto hay dos observaciones que hacer. La primera tiene que ver con el verbo hizo que desaparecieras, abad. La conjunción del mismo es intensa, involucra no solo expulsar, sino echar de manera que no estará más. La segunda cuestión es si el querubín protector es el recipiente de la acción o el ejecutor de la misma. Gramaticalmente, las dos posibilidades existen. Sin embargo, como ya se había definido, al rey como querubín protector parece mejor surgir de la traducción Reina Valera 60. Él es el que recibe la acción. En síntesis, esta primera acusación dice que por la corrupción de sus dones había sido expulsado de manera total de la situación en la que estaba. Ya no podría ni vivir esa relación especial con Dios, ni cumplir con la tarea que le había sido asignada. La segunda acusación, que también tiene dos partes, se encuentra en el versículo 17. En cuanto a las características del rey que menciona el versículo, dice que era hermoso y de esplendor. Si se presta atención, se trata de dos descripciones externas: esplendor, que es brillo, luminosidad, pero que afectaron a su corazón, es decir, la capacidad para decidir, y su sabiduría. Estas virtudes con las que se había sido adornado no desaparecieron, pero habían sido afectadas. El corazón se enalteció, es decir, se dejó gobernar por el orgullo, por lo que perdió su capacidad de tomar decisiones. Por otro lado, su sabiduría se corrompió. En otras palabras, se fue desgastando hasta quedar destruida. La acusación que aquí se plantea quizás sea la principal o el principal pecado causa del castigo sobre Tiro. Por eso el tema es el engaño de la sabiduría humana. Vemos el orgullo del rey sabio, pero también el resultado de su orgullo. Debido a la multitud de sus maldades y la iniquidad de sus contratos comerciales, será un espanto ante las naciones, desaparecerá de la faz de la tierra. El versículo 18 es la clave para entender este capítulo. Todos estos condenas también llevarían un impacto, el impacto de la caída del rey de Tiro. El choque que habría de producir entre los pueblos, no solo la caída, sino también la forma en que cayó Tiro, sería causa de horror, o como se puede traducir, una profunda sorpresa. El orgullo del pueblo, que había dirigido el comercio en los mares, que había construido una fortaleza militar y comercial, que había caído de tal manera que no se levantaría más. Eso sería causa de espanto. El mensaje contra Tiro, tanto por su extensión como por su contenido, necesita una reflexión final. Hay maneras distintas de interpretar y aplicar este texto, pero lo que no podemos dejar de ver es el mensaje del mismo. Quizás se podría resumir en 3 lecciones básicas. La primera es que el orgullo precede a la caída, ya sea que se interprete al querubín como al primer hombre, al rey de Tiro o Satanás mismo. La lección es la misma. Fue el orgullo por lo que se ha recibido lo que lleva el pecado. Como un ser creado con características especiales y colocado por Dios en un lugar especial, no debía tomar esas condiciones como logros personales que lo envanecieran. En segundo lugar, el pecado en sí mismo es parte del castigo. Cuando Dios nos abandona a nuestro propio pecado, sufrimos las consecuencias del mismo. Finalmente podemos decir que Dios, como Señor de la historia, se mueve en ella con libertad. Es quien coloca y saca gobernantes, es quien da justa recompensa a quienes buscan su poder, ya sea militar o económico. Este Señor de la historia hace cosas que deja asombrados a los hombres. ¿Por qué?
pues nuestra visión tiene poco alcance mientras que Él domina toda la historia. No hay límite a su visión del tiempo. Estas sencillas lecciones muestran la grandeza de este texto. Ellas se pueden aplicar de la misma manera a Satanás o al ser humano, ya sea al hombre sencillo o a cualquier gobernante. Todo ello nos debe llevar a la conclusión después de esta lectura de lo que Ezequiel ha procurado transmitirnos. Esta salida del Edén, esta profecía final contra Tiro y su gobernante, se expresa como este lamento. Pero además de la forma poética del lamento, el profeta ha hecho uso de antiguas tradiciones religiosas para dar expresión a su anuncio de la próxima muerte del rey de Tiro. Ha tomado las antiguas historias del paraíso primitivo, tanto la historia bíblica del Edén como las tradiciones cananeas concernientes a la montaña sagrada, y ha adoptado los temas a su propósito inmediato. El rey de Tiro es presentado como el hombre primigenio en el jardín de Edén, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Allí en el jardín, con su montaña sagrada y su querubín guardián, la vida del rey comenzó sin culpa. Pero como en la historia original, la inocencia fue seguida por la caída. El crecimiento del comercio de Tiro llevó al abandono de la justicia y al crecimiento de la violencia. Orgullosos de la belleza de Tiro fue destruida. Exitosa y espléndida, la sabiduría de Tiro fue corrompida. Y así el príncipe en el Edén fue expulsado del jardín. Su desaparición fuera del jardín fue una fuente de horror para todos los que las percibieron. El profeta ha enmarcado su profecía de tal manera que resalta su relevancia perpetua. Al adaptar la historia del Edén, el profeta muestra que la historia del príncipe de Tiro es realmente la historia de cada hombre y cada mujer. No entendemos correctamente el Edén si pensamos en la salida del Edén como simplemente la consecuencia de la acción de algún antepasado primitivo. Así como el príncipe encarnó la acción de Adán en su propio comportamiento, así también nosotros. La salida del Edén es la consecuencia, en última instancia, de sus propias acciones. La causa de la caída en esta versión de la historia es el comercio. No es el comercio tal como tal lo que es malo, sino el posible efecto del comercio en la persona. La profecía del profeta capta el dilema de toda la existencia humana. En cada persona existe el anhelo profundamente arraigado de encontrar el Edén, pero también hay en cada uno de nosotros la corrupción que expulsa del Edén. Estamos hechos de tal manera que deseamos perpetuamente la presencia divina en el jardín, pero actuamos de tal manera que no podemos lograrlo. La difícil situación del rey de Tiro es nuestra situación. En la búsqueda de un objetivo que está tan profundamente establecido dentro de nosotros, perversamente destruimos la posibilidad de alcanzar ese objetivo. La solución al dilema se encuentra en otra versión de la historia del Edén. Adán es el tipo de todos los seres humanos, incluyendo al rey de Tiro y a nosotros mismos. Pero Jesucristo, el nuevo Adán, transforma la historia antigua. Mientras que el viejo Adán tipifica la búsqueda humana del mal y su culminación en la muerte, el nuevo Adán ofrece la promesa de vida y la posibilidad de un regreso a Edén. Oremos a Dios, pidamos y clamemos su gracia y misericordia en nuestras vidas. Reconozcámosle como el Señor y Salvador y obtendremos vida eterna. Declaremos que Él es quien nos salva, que Él es quien nos ha redimido. Y así, un día podremos estar delante de su presencia, adorándole y glorificándole por su magnífica obra en la cruz del Calvario. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta mañana, Señor, que nos permite, Señor, tomar tu palabra, ser instruidos por ella, ser exhortados, animados, Señor, pero sobre todo confrontados con esta verdad, Señor, de que nuestra pecaminosidad, Señor, es grande,
de que debemos tener, Señor, este dominio propio, si hemos de querer seguir creciendo en ti y en tu palabra. Permite, Señor, que lo podamos hacer. Permite, Señor, que podamos seguir creciendo hasta la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Todo ponemos en tus manos, todo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.